Estoy muy contenta, la verdad, de que se haya publicado y traducido mi libro al castellano y que lo hayan hecho Silone y Viento Sur. Como sabéis, el mundo de habla hispana está en la vanguardia del revivir del movimiento feminista y es algo muy emocionante. Quería agradecer a Judith por su trabajo en la izquierda feminista, pero también por el trabajo que ha hecho por promover este libro y por meterme en este seminario con unas sesiones tan interesantes y tan buenas como Amaya Pérez Orozco y Verónica Gao. Realmente es un honor y un privilegio estar en su compañía y contribuir. Realmente tengo ganas de la parte de preguntas y respuestas porque me gustaría conocer vuestras experiencias. Voy a hablar un poco de dónde viene el libro, por qué lo he escrito ahora y señalar algunos de los temas principales. Me parecía que el libro era necesario. En realidad lo empecé como un capítulo para una antología sobre teoría feminista. Sigo trabajando en un libro sobre la reproducción social de la infancia en el capitalismo, pero lo dejé de lado. Tendré que volver a él, pero lo dejé porque tras hacer el capítulo este para la antología de Bloomsbury, está dando una renovación del movimiento feminista después de un largo periodo de retroceso. Como muchas de vosotras sabéis, desde 2016 decenas de miles de mujeres están movilizándose y poniéndose en huelga bajo consignas feministas en Polonia, Argentina, España, Italia, India, Sudán, Irak, Chile, en Estados Unidos, en Canadá, y están luchando por la libertad reproductiva, por la libertad de circulación, calles más seguras, demandas de ciudadanía plena y reforma política. Y hemos visto también el movimiento de Me Too y digamos, los parones en Google y en McDonald's y huelgas muy importantes en centros de trabajo dominados por mujeres, como el sector educativo, en particular en Estados Unidos. Entonces, en este contexto, las feministas están viendo cada vez de manera más clara los límites del feminismo liberal o empresarial y se están interesando por desarrollar una perspectiva más general y anticapitalista. Cynthia Arrucha ha llamado a esto la auténtica tercera ola del feminismo. Por citarla brevemente, el movimiento feminista se está haciendo cada vez más un proceso de formación de una subjetividad de clase con características especiales, claramente antiliberal, internacional, antirracista, obviamente feminista y de manera tendencial anticapitalista, es decir, tiende hacia el anticapitalismo. Esta tercera ola, este desplazamiento en la conciencia feminista y en la organización feminista, sin duda está influenciada por teorías y conceptos del feminismo de la interseccionalidad. Pero creo que es el feminismo de la reproducción social y sus intervenciones las que realmente han conseguido dar la crítica anticapitalista más certera. Sin embargo, como sabéis, muchas de vosotras también, ya hemos pasado por aquí. A final de los años 60 y comienzo de los 70 hubo un auge de la lucha que tenía un acento muy feminista y feminista de la reproducción social. Y en aquella época, a pesar de que el feminismo de la reproducción social tuvo avances importantes, aún le faltaban las herramientas para enfrentar la complejidad de las opresiones múltiples y más bien tendió a convertirse en dos teorías, digamos, las dos poco satisfactorias. Una de dualismo, donde el patriarcado y el capitalismo se veían como sistemas distintos que estaban relacionados pero no sabíamos muy bien cómo, o bien tendía a promover más bien un reduccionismo de clase, porque
de alguna manera, donde de alguna manera las preocupaciones específicamente feministas se pasaban por alto. Hoy en día, sin embargo, el feminismo de la revolución social se está redefiniendo como una teoría más robusta y una práctica política más robusta y una que realmente me parece que está a la altura de los desafíos que plantearon los primeros críticos. Entonces, querría mostrar cómo lo pudo hacer porque las feministas de la reproducción social están reimaginando lo que es el trabajo de la reproducción social y quién lo hace. Están teniendo una comprensión cada vez más extensa y compleja de todos estos factores. También se está desarrollando una teoría más coherente de por qué y cómo el trabajo de reproducción social puede ser una palanca de opresión, pero también nos muestra cómo la reorganización de todo el trabajo, no solo el trabajo, digamos, productor de mercancías asalariado, entender cómo este trabajo es fundamental para superar el capitalismo. Entonces, este libro lo hace volviendo a los primeros feminismos, de dónde viene la idea más estrecha del trabajo y cómo contribuyó a la confusión conceptual que hubo en parte del feminismo socialista. Entonces, esta es la parte, digamos, histórica, donde me centro sobre todo en el feminismo europeo y americano anglosajón. El libro también explora los distintos énfasis del feminismo de la reproducción social, entre, por una parte, lo que llamo, digamos, el enfoque marxiano a la reproducción social, que principalmente Lisa Vogel y su libro sobre el marxismo y la opresión de las mujeres, pero también continuado por de las autoras del feminismo del 99%, ¿no? El libro que muchas de vosotros seguramente conocéis. Entonces, el otro campo, digamos, no estoy seguro de cómo llamarlo, pero digamos sería las marxistas autónomas, la tradición del marxismo autónomo, que empezó con la campaña de los salarios por el trabajo doméstico y que ha conseguido, ¿no? Ha seguido esta tradición y se identifica principalmente a Silvia Federici, ¿no? Con en este polo. Entonces, lo que hago en los últimos capítulos, me fijo en las diferencias en estos dos enfoques y cómo han desarrollado perspectivas algo diferentes, aunque relacionadas, sobre la liberación. Entonces, el libro no es solo un libro sobre ideas. Bueno, es un libro sobre ideas, pero sobre todo se trata de buscar una claridad teórica para reforzar una praxis feminista marxista que nos permita construir la solidaridad entre las distintas personas oprimidas y explotadas en el capitalismo. Entonces voy a hablar de estas dos secciones. Por una parte, el panorama, digamos, de la teoría y luego los matices que hay en las teorías del feminismo y la reproducción social. Entonces, identifico tres trayectorias en las maneras de pensar el trabajo que atraviesa a las distintas tradiciones del feminismo a lo largo de cientos de años. La primera es la cuestión del feminismo de la igualdad. Y lo que planteo es que el feminismo de la igualdad se basa en una crítica del trabajo de las mujeres que realmente es anterior al capitalismo occidental. Se desarrolla a través de las feministas del final del siglo XVIII, como Marianne Radcliffe y Wollstonecraft, que quizás conozcáis. Su principal argumento respecto al trabajo de las mujeres es que la división de género del trabajo es el problema para las mujeres, porque representa el poder arbitrario que tienen los hombres sobre las mujeres y la dependencia de las mujeres respecto a los hombres. Por tanto, estaríamos en un sistema irracional que hace que las mujeres dependan de los hombres. Y esta crítica es fundamentalmente una crítica moral basada en principios racionales y humanistas, que trata básicamente de resolver lo que es una distribución irracional del poder entre hombres y mujeres. Esto sería el feminismo de la igualdad.
digamos, es la perspectiva que retoman las liberales, y no quiero comentar mucho sobre esto, pero sobre todo lo que me interesa es el feminismo socialista. Y en el feminismo feminista sí que he visto un poco dos tendencias que se superponen, pero que también compiten entre ellos. Uno sería el feminismo de la igualdad crítica, como Flora Tristán y otras dirigentes obreras, Engels, August Bebel, que bueno, sonará quien conozcáis la tradición socialista, marxista. Y lo que digo, feminismo crítico de la igualdad es una especie de híbrido a la hora de entender las raíces del trabajo, de las ideas sobre el trabajo. Entonces, se basan en la crítica racional y humanista de la dependencia de las mujeres, ¿no?, que hemos comentado por parte del feminismo de igualdad, pero le añaden una crítica, digamos, política, económica del capitalismo. Entonces, en cierta manera, Engels, Bebel, Kristán, lo que hacen es extender el feminismo de la igualdad, pero no romper con ella. Sí rompen de otras maneras, en el sentido de que ven que la división del género del trabajo es resultado del capitalismo y hablan de la colectivización del trabajo doméstico. Pero lo fundamental es que el capitalismo y la lucha de clases se deriva del trabajo asalariado y demás. Entonces, el trabajo, el problema del feminismo es, digamos, la distribución desigual del trabajo. Promueven la colectivización del trabajo doméstico por las mismas razones que las feministas de la igualdad promueven la entrada de las mujeres en el trabajo asalariado. Es decir, para liberar a las mujeres del trabajo doméstico. La idea de Engels y Bebel, queremos que las mujeres sean libres del trabajo doméstico para que puedan ser productores independientes junto con los hombres. Y en ese caso, y una vez que estén ahí, pues podrán luchar también contra el capitalismo, ¿no? Y digo que Zetkin y Kollontai, ambas, aun cuando tienen algunas realizaciones importantes sobre la revolución social, las englobo también en esa trayectoria. Y la tercera trayectoria sería el feminismo de la reproducción social. Y yo diría que su raíz está en la época de los 1820, en el socialismo utópico premarxista. Las dos más importantes son Anna Wheeler y William Thompson, que escribieron conjuntamente un libro muy importante a mi modo de ver. Y lo que digo es que ellas van más allá de esta crítica moral y aplican un análisis político y económico al trabajo de la mujer, realmente explorando cómo contribuye a la producción general de riqueza. Wheeler y Thompson ven que el trabajo doméstico no solo está separado del trabajo asalariado, pero es también parte de un sistema totalizante de producción capitalista. No utilizan esos términos, pero básicamente es lo que dicen, ¿no? Y me parece que esto rompe con otras perspectivas, porque el problema feminista, por tanto, no es la propia división sexual del trabajo, digamos, o el tipo de trabajo que hacen las mujeres, y el hecho de que las mujeres estén aisladas o sean dependientes o demás, sino que el problema feminista pasa a ser la relación del trabajo, digamos, de producción de vida, la relación de ese trabajo con lo que ocurre con el trabajo productivo en sentido capitalista. Entonces, en los años 1820, digamos, estos son el embrión, digamos, de ciertas observaciones que no se desarrollan. Me parece que no se desarrollan hasta, en realidad, hasta 1940. En esa época hay una militante del Partido Comunista de Estados Unidos que para mí fue un descubrimiento cuando estaba escribiendo el libro. No lo había leído antes y la verdad es que me sorprendió, aunque es cierto que Angela Davis la menciona críticamente, pero bueno.
Pero lo que hace es desarrolla ya una perspectiva de la revolución social, digamos, a principios del siglo XX. En el 1969 hay ya un florecimiento por parte de Margaret Benston en Norteamérica, María de la Costa y Kristen Delphi en Europa. Entonces, voy a hablar más del feminismo de la reproducción social en un minuto, pero antes quería señalar otro tema del libro, y es que realmente he tratado de pensar cómo y qué ocurre con la raza en todo esto. Ninguna de estas teóricas que he estado leyendo retoman realmente el discurso integrador del feminismo antirracista, como desarrolló Maria Stuart y Anna Julia Cooper. Entonces, en el capítulo 5 discuto estas contribuciones del siglo XIX, cómo se desarrollarían ya en los años 40 por otras autoras. Y trato de mostrar cómo los feminismos antirracistas se dan en las tres trayectorias de pensamiento, pero también las extendieron. Y las extendieron porque introdujeron la cuestión del trabajo doméstico remunerado y su carácter racializado. Lo pusieron en el centro del análisis. Y en ciertos análisis, como el de Claudia Jones, al insistir en el trabajo que hacen las mujeres negras para contribuir a la reproducción social de sus comunidades, que está más allá del trabajo doméstico, en realidad era parte de la lucha feminista y anticapitalista. Entonces, el fracaso de las mujeres para... aquí tenemos las contribuciones de... y de esto hablo en el capítulo 7. Desarrollando la teoría del feminismo, de la reproducción feminista. Y aquí Marian Mann, Robert Benston, Shirley Batten, que desarrollan el trabajo doméstico, María de la Costa, María Rosa de la Costa, Samuel James, Lisa Bourgon, y en los distintos modos en que posicionan el trabajo de las mujeres como parte del sistema capitalista en la creación de la riqueza. De modo que están desarrollando la visión de los años 20 del siglo XIX. La diferencia clave para agrupar estas teorías en dos campos es si el trabajo reproductivo no remunerado produce valor o no. Es un gran debate de la época, si queréis. A pesar de esas diferencias entre los años 70, la teoría de la feminista de la reproducción social y todo lo que es anterior a Baldwin y su libro de 1983, también tienen una fuerte influencia del feminismo radical, ya que cometen un error teórico, creo, a pesar de ver el marco de la reproducción social como marco de conjunto para entender el capitalismo, tienden a entender las relaciones patriarcales en el hogar como lugar privilegiado de la protección de la mujer. A pesar de entender que el capitalismo necesita una reproducción de la fuerza de trabajo barata, en los años 70, la teoría de la reproducción social, independientemente de cómo entienden que se produce el valor, insisten en que el problema de la opresión de la mujer es que nace materialmente de las relaciones dentro del hogar patriarcal. De modo que, girando el enfoque hacia la división patriarcal del trabajo, desarrollando la teoría de la acumulación capitalista. Y de nuevo, se quedan pilladas en la trampa de... He intentado dedicar tiempo a clarificar por qué el trabajo de Vogel es tan importante.
ella entienda que la división del trabajo no se sitúa como responsable de la opresión de la mujer. No se ve como una explicación materialista de por qué estamos oprimidas bajo el capitalismo. Más bien se enfoca en la dinámica de las relaciones capitalistas de conjunto. Y de nuevo vuelve a conceptos, vuelve a la metodología marxista del materialismo histórico. La tarea es explicar cómo funciona el capitalismo. Mientras que Marx responde a esa pregunta a través de las relaciones de explotación, a través del salario, Vogel acepta mucho lo que dice, pero responde a esa pregunta a través de la perspectiva del trabajo reproductivo no asalariado y su relación contradictoria pero necesaria para el trabajo asalariado. Y eso muestra las dinámicas capitalistas que están ligadas intrínsecamente a la opresión de género. De modo que la división de género del trabajo es importante para entender esta relación y dice que la clave es la tendencia del Estado y del capital a privatizar y a abaratar el trabajo y a regular el trabajo reproductivo que realizan las mujeres. Pero es trabajo que el capital necesita, lo que no controla directamente. Y no lo hace, no lo controla directamente, ya que muchas facetas de la vida ya están convertidas en mercancía. Por ejemplo, hay una privatización de la reproducción a través de los comedores, etcétera, etcétera, una mercantilización, pero el grueso de ese trabajo no es directamente controlado por el capital. De modo que esta teoría unitaria, de modo que presenta una teoría unitaria de la opresión de la mujer y del capitalismo, en la cual el capitalismo no es solamente un sistema económico, es de hecho está constituido social y históricamente por relaciones sociales opresivas y no solamente por la explotación del trabajo asalariado, y ello condicione y da forma a esas relaciones sociales, de modo que no hay capitalismo sin opresión. Y Vogel se enfoca en el patriarcado, pero él argumenta que no es solamente colonial y racista. Solo algunos puntos que la renovada teoría de la reproducción social en los últimos 10 años saca de Vogel es que la perspectiva de que el capitalismo necesita el trabajo de reproducción social que realizan las mujeres, pero que no controla directamente las relaciones sociales comprometidas en buena parte de ese trabajo para la vida reconstructiva. Siempre es un proceso con dos caras bajo el capitalismo. Está organizado por los imperativos de la acumulación capitalista, pero tiene sus propias dinámicas de producir bienes de uso, reproducir la vida humana y las necesidades humanas. De modo que esto nos ayuda a entender por qué las relaciones sociales patriarcales atraviesan otras sociedades no capitalistas. Y esto se desarrolla históricamente en varios espacios, pero son similares y están condicionadas por las relaciones contradictorias pero necesarias de la producción de valor. Y para analizar el capitalismo es necesario estar atentas a ambas dinámicas con sus especificidades históricas y sociales. De modo que finalmente, ¿qué apunta Vogel pero no desarrolla? Es lo siguiente. Si alguna opresión está enraizada no en un tipo de trabajo, sino en el aislamiento de la vida doméstica, etc., pero que de hecho
hunde sus raíces en las necesidades de la reproducción social bajo el capital, debemos empezar a mirar a todas las formas de reproducción social o de reproducción de la vida e intentar entender por qué están enraizadas las mismas dinámicas contradictorias, de modo que las relaciones patriarcales producen esto y siguientes generaciones de trabajadores, y la fuerza de trabajo implica también instituciones, procesos, espacios, escuelas públicas, hospitales, inmigrantes, procesos migratorios, centros de detención, prisiones, reivindicaciones de tierra, es decir, trabajos remunerados, no remunerados, y puede ser mercantilizado también. Solo para apuntar que el trabajo reproductivo no es solamente tiene que ver con el género, sino también con el colonialismo, la sexualidad, etc. Estas cuestiones de la teoría de la reproducción social actualizada de hoy, esto tiene que ver con lo que Titi habla de que los procesos de reproducción social no están totalmente controlados y que las mujeres queers, racializadas, inmigrantes, etcétera, etcétera, tienen relaciones sociales distintas bajo el sistema capitalista que tienen y están afectadas de distintos modos por regulaciones diversas, por ejemplo, en centros de detención de inmigrantes, por los recortes también del gasto público, pero también cuando se habla a nivel social, por ejemplo, en los servicios públicos de sanidad, de educación, etc. Y las luchas de resistencia a nivel de huelga feminista, etc., tienen que luchan contra la presión del sistema capitalista a estos niveles y organizan el trabajo de reproducción social desde abajo, al margen de las instituciones, a través, intentando resistir y romper con los modos en que el capitalismo fragmenta y nos divide, de modo que esto me conduce al tema final del libro. Quiero destacar que son los dos tipos de teoría de la reproducción social. Y vais a hablar específicamente de esto en unas sesiones del seminario, de modo que en el libro identifico dos escuelas y tienen un largo recorrido de desacuerdos teóricos. Por un lado, el valor de uso o valor de cambio, y este desacuerdo teórico ocurrió también en los años 60 y 70. Hoy tenéis a gente de un lado que habla de los comunes revolucionarios como Federici y demás enfoques, y que tiene una visión feminista autónoma, digamos, marxista autónoma, y está articulado también por Fortunati y su libro, donde de que el trabajo de reproducción del trabajo crea valor, etc. De modo que esta es una posición, la otra es desarrollada por las compañeras que escribieron el feminismo para el 99%, Arrutza, Fraser, yo misma, etc. Y tenemos una visión más marxista clásica, diciendo que el trabajo reproductivo genera bienes de uso, no bienes, no capital, digamos. De modo que estas distintas teorías del valor, argumento que conducen a estrategias diversas sobre cómo y de qué modo
el capitalismo domina el trabajo, ¿no? Para el primer campo, el hecho de que el trabajo reproductivo no es solo necesario, sino que implica producir valor directamente, las conduce a construir espacios fuera del capitalismo, ¿no? En esta visión autónoma, esto es lo que se entiende por huelga, reproducción social. Y mi preocupación con este enfoque es que corre el riesgo de perder de vista el trabajo político que debe ser llevado a cabo dentro del campo. El feminismo del 99%, o lo que yo llamo la escuela marxiana, dice que el trabajo de reproducción social es necesario para la producción de valor, pero no lo es en sí mismo, no produce en sí mismo mercancías, valor, etc. Sino que es el producto de esa reproducción social la que crea valor, pero no lo crea valor directamente. De modo que, debido a esa distinción, o comprendiendo la reproducción social en estos términos, este enfoque pone el acento en que la reproducción de la vida en el capitalismo no debe escapar al capitalismo, sino enfrentarse a él. El hecho de que el trabajo no remunerado o el trabajo de los servicios sociales no son productores de valor directamente, abre posibilidades, a mi juicio, al menos potencialmente, para priorizar los objetivos de alcanzar acabar con las lógicas de beneficio dentro del sistema capitalista. Por ejemplo, en el trabajo reproductivo, de ayudar a la gente y satisfacer necesidades humanas de transporte, de sanidad, de educación, etcétera, etcétera, refleja su conciencia como trabajadoras y vemos esto, pero también lo vemos a través del trabajo reproductivo no remunerado o intentos no remunerados de los movimientos sociales de recuperar aspectos de nuestra reproducción social, arrancarlas del propio capitalismo. De modo que esto es un ejemplo. Por ejemplo, la lucha por las tierras de los indígenas o por el ecosocialismo, etc. La necesidad de satisfacer necesidades humanas, independientemente de que sean remuneradas o no. Y eso también se opone a las lógicas coloniales y están en una posición estratégica para expandir los recursos para alcanzar un control democrático sobre el trabajo. Y estos consejos feministas desarrollan un potencial contra el sistema. El objetivo socialista, y voy a acabar con esto, de organizar el trabajo para la vida opuesto a la reproducción del capital, implica construir solidaridad, resistencia militante a través de esos distintos sectores de trabajadores, tanto remunerados como no remunerados. De modo que, a mi juicio, esta es la contribución del feminismo a la reproducción social, y si mi libro contribuye a clarificar algunos de estos elementos y plantear debates y preocupaciones, debates, etc., estoy muy contenta por ello. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Su. Voy a estar ejerciendo yo la dinamización para evitar un poco los problemas que había con la conexión de Judith. Como no me he presentado al principio, yo soy Julia Cámara, formo parte de la redacción de Viento Sur y bueno, estoy coordinando junto con Judith y algunas otras compañeras el curso, así que nos iremos viendo en las próximas sesiones también. Como dijo Judith al comienzo, para pedir palabra, ¿vale? Ahora lo escribimos por el chat. Ya he pedido a una compañera, que es el último mensaje que está visible, con lo cual tenéis un ejemplo perfecto de cómo hay que hacerlo. Reiterar de nuevo, bueno, las gracias a Su por su intervención, ha sido súper interesante, yo creo. Y bueno, si os parece, damos la palabra a Elisa ahora para que pueda realizar su intervención.
Os recuerdo que antes de hablar tenéis que activaros el micro, ¿vale? Cuando se os da la palabra os activéis el micro para que podamos escucharos y luego os volvéis a silenciar. Así evitamos que haya ahí un desdoble o un montón de voces de fondo involuntarias. Entonces, bueno, tenemos un ratillo majo a ver si podemos tener una conversación interesante. Elisa. ¿Intervengo ya? ¿O? Perfecto, adelante, sí, sí. Okay, so first of all, I want to thank organizers and Ferguson for this fantastic conference. En primer lugar, quiero agradecer a las organizadoras por esta conferencia magnífica y lamento no haber tenido tiempo de leer el libro todavía, pero me gustaría saber si Ferguson se aborda distintos tipos de feminismo, como Luce Irigaray o Victoria Sendón en su libro, o bien dónde situaría esas teorías en su visión de la historia del feminismo muchas veces. Si hay alguna pregunta más, estaría bien poder comentarlo ahora, si recogemos un poco y que Su pueda responder a varias a la vez. Nos cortéis, cosas que no hayáis entendido, que queráis que a lo mejor sea útil que vuelva a explicar un poco más en detalle, cualquier cosilla. Bueno, pues si no, Su, si quieres responder a esto y mientras a ver si así la gente se va animando, estamos cerca de 90 personas, yo creo que da, ¿no? Para que haya alguna gente más haciendo comentarios. Que no he podido escucharla bien. Vale, ¿puedes repetir, Elisa, por favor? Yeah, sure. I can copy it in the chat, maybe that's... No he podido copiarlo en el chat. So I'll do that. I paste. Lo pongo por el chat, ya está. Do you want me to answer that now? ¿Queréis que responda ahora mismo? Como parece que han llegado un par más, las leo en voz alta para que queden recogidas en la grabación. Ya As there's further interventions, I'll read them. Estáis en el canal de traducción en el otro. Sorry, I'm having a very hard time hearing. Vale, a ver, probad la traducción ahora mismo al inglés, a ver si estáis en el canal. Vale, ahora sí, ya está. Vale. I can hear you now, yeah. Vale, bueno, decía que como hay... Yeah, it must be very hard. que como hay algunas preguntas por el chat, si te parece, las leo en voz alta para que queden recogidas en la traducción, tú puedas escuchar. Okay, I can see, if they're on the chat, I can see them. It's just, I couldn't hear anything, so it's Si good. están en el chat, las puedo leer, o sea, de modo que no hay problema. Vale, también es porque, como estamos grabando la sesión, así luego queda recogido en la grabación y las compañeras que lo oigan puedan acceder a ello. Entonces, a mí me gustaría hacer perdón, Cane, un segundo. Estamos pidiendo turno por el chat, ¿vale? Recuerdo para todo el mundo. Taking the interventions to the chat, to make sure we have some order, no avoid chaos. So you can activate the chat on your right-hand side, and you can give your name and ask for the intervention, or I'll take the word. Or if not, you can write directly into the chat your question, as some come ready to do. Bueno, que se ha hablado un poco de qué ocurre con la raza, ¿no? What's going on with race? Perhaps you would like to know a bit more about bueno, cómo aborda el tema racial, supongo que how you focus the racial question from the theory of social reproduction. Que dice que Megane is asking you to develop a bit more the issue of feminism of social reproduction. I understand
te abro el micro y que intervengas tú y Oh, explícalo she'll mejor. intervene directly, so you can hear it directly. Vale, ¿no se me ha oído? No. Sí, sí, yo sí te he oído There, I perfectamente. hear you right now. Just that I just heard you say, "Did you hear me?" But I didn't hear anything else before that. Ok. Perdonad, es que como estoy a la vez asignando los canales de traducción y... Okay. Disculpad. Vamos a ver. ¿Estáis en el canal de inglés? Ahora sí. Andreu, tú estás en inglés. Vale. Repito, decía que Rafaela Pimentel preguntaba por el chat, bueno, que se ha hablado un poco de la cuestión racial, ¿no? Y que le gustaría que, a ver si se puede profundizar un poco más en cómo aborda la cuestión de la raza, el feminismo de la reproducción social. ¿Vale? Y ahora estaba cediendo la palabra a Nekane. Nekane, te activo... No te puedo activar el audio, no se te escucha ahora mismo. Ahora sí, perfecto, ya puedes hablar, sí. Es simplemente ampliar el tema de la teoría de la reproducción social y sus links con el racismo y el colonialismo. Vale, pues gracias, Nekane. Hay también otra pregunta por aquí de Elena, que dice que le gustaría a ver si se puede ampliar un poco sobre las teorías de la reproducción social. Yo entiendo que un poco esa diferencia, ¿no? Entre esas dos formas de entenderlo. Y hay una pregunta, sí, bueno, a Elisa la hemos escuchado, supongo que eso ya lo... Sorry, I missed that. ¿Sí? Right, okay. Vale, si os parece lo dejamos aquí, damos turno a Su para que pueda responder y vais pidiendo palabra por el chat. Es fácil apuntar el nombre y simplemente que pedís turno. Su, adelante. So you want me to reply now? Bueno, voy a responder ahora. Okay, so thank you. Bueno, pues gracias. Grateful for the questions. Estoy agradecido por las cuestiones. Sobre lo primero de Lucy Irigaray y Victoria Sindon. No, a la segunda no la conozco realmente, me temo. Como lo que son distintas tradiciones. De modo que no voy a comentar. Y luego, Irigaray. No estoy tan familiarizada con ella como debería. No puedo... No quiero explicar dónde la situaría en mi trayectoria, pero quizás me equivoco del todo, pero sé que Robin Truth Goodman ha escrito sobre la cuestión del trabajo y Irigaray, de modo que quizás sería un buen sitio para empezar para esto. Y quizás he rechazado un poco o evitado un poco las teorías feministas culturales, digamos. No es tan evidente que tengan un interés directo en el trabajo en sí, ¿no? De modo que no abordo este sector feminista, digamos, y no creo que tenga autoridad suficiente para hablar sobre ellas, ¿no? Perdón por esto. Dos cuestiones que se planteaban. Uno era desarrollar un poco la cuestión racial y su relación con la teoría de la reproducción social. Y la otra, la cuestión colonial y demás. Creo que lo que estoy intentando decir es que en el primer momento el capitalismo organiza la reproducción social no solamente
las relaciones patriarcales. No es la forma clásica de pensar la teoría de la reproducción social. La organización patriarcal del trabajo de las mujeres, hemos aprendido esto, sobre todo en Estados Unidos. Primero, que se trata de organizar las relaciones a través de relaciones racistas también en Estados Unidos, de modo que esto es una cuestión que estamos intentando superar y organizamos el trabajo de modo que el trabajo realmente satisfaga las necesidades humanas, no solamente producir a gente que producirá valor para el capital. Es decir, no solamente reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? Fuerza de trabajo barata, disciplinada, etcétera. De modo que necesitamos observar cuáles son las relaciones racistas que moldean nuestras fuerzas de trabajo, tanto desde el punto de vista de la reproducción como de la producción mercantil. Y si piensas realmente sobre el trabajo de reproducción social, ¿por qué estamos preocupadas por el trabajo asalariado? ¿Y por qué las mujeres o las feministas están preocupadas por el trabajo asalariado? Y es porque en los inicios del capitalismo, el trabajo es totalmente reorganizado y vemos cómo hay gente que trabaja para sobrevivir. O estamos sobreviviendo para trabajar, incluso para existir. De modo que esta reorganización de conjunto que provoca el capitalismo en nuestras vidas es algo que es muy caro y no hay ninguna área de nuestras vidas que no se vea afectada por dichas dinámicas. Pero como somos trabajadoras y somos capaces de trabajar y el capitalismo no necesita nuestro trabajo, es justamente porque producimos valor también. Y tenemos ese poder en nosotras mismas. Pero esto es lo que siempre está siendo integrado en el capital, ¿no? En el capitalismo, y regulado. De modo que nuestra lucha por la libertad es modificar todas esas condiciones en el mundo que imposibilitan nuestras necesidades, ¿no? Es así de simple. Pero para hacer eso es imposible. Tienes que reconocer y tomar conciencia de que hay colonialismo, hay racismo y otro tipo de opresiones, y condicionan los recursos que necesitamos y, de hecho, hacen algunas vidas más baratas que otras, ¿eh? Y integra a unos más que a otros. De modo que eso forma parte de nuestra lucha, y esto es justamente lo que tratamos de decir, ¿no? Nuestra lucha tiene que ser anticolonialista, antirracista, pro-queer, pro-trans, de modo que eso tiene que permitir un control democrático sobre las vidas de la gente y situar las necesidades humanas por delante de los beneficios. Y eso es, a mi juicio, lo que estoy intentando desarrollar. Una de las cuestiones de la teoría de la reproducción social es que se abre, lo ha abierto todo, ¿no? Es como una caja de Pandora, ¿no? Porque es una teoría unitaria, de modo que intenta mostrar cómo diversos y diferenciados el sistema capitalista. Es de modo que no existe solamente trabajo asalariado. De modo que
abre todo esto y necesitamos tener todo tipo de teorías y comprensiones para integrar esto y poder contraatacar. Necesitamos, de hecho, marxismo queer, teorías antiracistas, teoría cultural, para intentar luchar contra el sistema y encontrar modos de encontrar una perspectiva anticapitalista en esas teorías para utilizarlas para unificar y reforzar las luchas para una expansión de la teoría de la revolución. La última cuestión era, creo, las diferencias entre el sector autónomo y del 99%. Quería compartir con vosotras mis reservas sobre, e intento hacerlo en el libro también, para enfatizar que no quiero hacer esa distinción. No creo que esa distinción sea o deba ser. No se debe conceder, no sé cómo decirlo. Me preocupa que haciendo esa distinción pueda parecer que estoy sugiriendo que sean campos antagónicos, ¿no? No, de hecho, hay muchas coincidencias, ¿no? No quiere decir que Federici no apoye otros enfoques. Y no quiero cuestionar el anticapitalismo de todas, que es indudable. Pero lo que intento hacer es construir un argumento a favor para que la gente en la izquierda que todavía no entiende la necesidad de construir solidaridad en distintos sectores y tener un diálogo entre distintas tendencias, ¿no? Sacar a la gente de hacer cosas que no sea necesariamente la voluntad de salir de la sociedad para construir cooperativas, sino también confrontar el poder con el que chocamos día a día, ¿no? En las formaciones colectivas dentro del sistema, ¿no? Lo que intento argumentar es que la posición autónoma sobre la cuestión del valor, la creación del valor, está diciendo básicamente que todo lo que hacemos en la fábrica social, si habéis utilizado este concepto, está subsumido al capital, ¿no? Porque todo tiene que ver con la creación de valor. Y todo crea valor. De modo que no puedes escapar a esta relación social a no ser que te aísles o construyas un sistema alternativo, digamos, al margen, ¿no? Pero como digo, la preocupación es cómo podemos relacionarnos con toda la gente trabajadora que no puede construir un mundo paralelo, digamos, ¿no? Y eso no significa gran cosa para esta gente. ¿Y qué hacemos en los casos donde la gente ya está luchando contra opresiones concretas o en luchas ya concretas dentro del sistema, ¿no? Como en la izquierda nos relacionamos con esas resistencias, esas luchas en curso, ¿no? Por otro sistema educativo, cuando hay huelgas educativas. Es decir, la idea es intentar empujar para romper el sistema, ¿no? Creo que el feminismo, el 99%, en su perspectiva, tiene ese objetivo en mente, ¿no? Y creo que es una visión más realista, quizás no sea el término más apropiado, pero estoy intentando pensar
Creo que lo dejo aquí. Bueno, si puedo clarificar luego más intervenciones, si os parece. Vale, recuerdo el cambio de canal a los intérpretes. Vale, a ver, ¿está funcionando el canal inglés? Vale, sí. Bueno, recopilo un poco otra tanda de preguntas que han ido llegando. Escribe Ignacio por el chat que gracias a Sue, que sería maravilloso si ella pudiera explicar un poco más la diferencia entre la aproximación al valor y a la reproducción social de Fortunati y la del feminismo del 99%. Entiendo que se ha entrado un poquito ahora, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Y ahora hay una palabra de Lucía Cayuela, que se puede activar el micro para hablar. Bueno, hola, muchísimas gracias por organizar esto y perdón por recurrir al tema candente, pero la verdad es que como médica me interesa muchísimo. Estamos en una crisis pandémica que ha revelado la incapacidad del capitalismo para afrontar una pandemia. Yo creo que es reflejo de cómo se minusvalora el trabajo de cuidados, ¿no? Especialmente pues, auxiliares de enfermería, la limpieza y el resto de trabajadoras esenciales, sanidad, etcétera. Entonces yo me pregunto, no, porque me parece un momento clave, cómo se relaciona la teoría de la reproducción social, ¿no? con esta pandemia y cuáles pueden ser los puntos más importantes que nos permitan a la hora de nuestro activismo diario señalar, remarcar y que nos permitan a lo mejor hacer puntos de cambio, ¿no? en la visión de la gente. Y ya está, gracias. Vale, recuerdo que podéis pedir turno todo el mundo que vayáis queriendo. Mientras que os animáis, yo quería también comentar una cosa quizá un poco vinculada con esto que decía Lucía ahora, ¿no? Se hablaba mucho de crisis climática y demás anteriormente. Ahora, con el auge de la pandemia, se está hablando mucho más de los límites del planeta, ¿no? Y bueno, en todos los sentidos ha habido un auge interesante del ecofeminismo y en concreto de los, digamos, sectores más materialistas o más, a mi juicio, más hábiles políticamente, ¿no? y más acertados políticamente del ecofeminismo. Y sería interesante ver si desde el feminismo de la reproducción social se ha hecho un pensamiento, ¿no? sobre de qué forma se relaciona este acercamiento al ecofeminismo, ¿no? Creo que quizás sería interesante hablar un poquillo de la interrelación que hay ahí, ¿no? También con esto de las vidas frente a los beneficios, que es un lema que encaja como bastante bien en ambas aproximaciones, ¿no? Y cómo muchas ecofeministas, sin necesidad de haber llegado a sus posiciones a través del marxismo, coinciden con nosotras en una parte importante de sus postulados, ¿no? Esta sería como la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más, alguien que se anime así de última hora. ¿Nada? Bueno, pues dejamos a Sue de nuevo y a ver si os animáis. Sin miedo, por favor, por el chat podéis poner vuestro nombre. Adelante. Thank you again for those questions. Gracias de nuevo por las preguntas. Veo que también Elisa había pedido una referencia, así que lo acabo de poner en el chat. Robin Truth Guzman es la persona que había mencionado. Entonces, la cuestión del valor. Estoy harto de hablar de teoría del valor, pero siempre me toca hacerlo. Lo tuve que hacer en el libro y demás. Es complicado de pensar, pero he aquí lo que tengo que decir. La diferencia es, Fortunati dice que cuando produces valores de uso, por ejemplo, cuando preparo la comida para mi hijo y se la come, estoy produciendo un valor de uso, en eso estaríamos de acuerdo, pero también dice que el hecho de que esa comida
ayuda, permite reproducirlo socialmente, de modo que él sea un futuro trabajador en el sistema capitalista, implica que esta comida, este alimento, está produciendo fuerza de trabajo para el capital. Y la fuerza de trabajo es una mercancía que se intercambia en el mercado y, por tanto, produce valor. Dado que la fuerza de trabajo es una mercancía, el trabajo de reproducción social no asalariado produce valor. Marx, y yo, conforme a Marx, en este respecto no me parece original, yo estoy de acuerdo con Marx en decir que no es así como se crea el valor. El valor capitalista solo se puede crear cuando la mercancía que se produce para el mercado. Se produce porque el mercado lo demanda, porque hay una relación de intercambio que se está anticipando. De modo que ese almuerzo que estoy preparando para mi hijo no se va a intercambiar, solo se va a comer. Volveré a su argumento de nuevo, pero en principio la comida que estoy preparando va a ser consumida inmediatamente. Tiene un valor de uso. En ningún momento adquiere un valor de cambio. Fortunati dice que tiene un valor de cambio indirecto. No se está vendiendo ese almuerzo en el mercado. Mi hijo no me paga por ese almuerzo. Efectivamente será un futuro trabajador, pero sí, efectivamente, estoy produciendo su fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo no. To begin with, that's one thing. He can use that labor power to go play in the backyard and not sell a thing, you know. So there's no automatic. Por tanto, no hay una transición automática entre el valor de uso y que digamos que la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. Es aquí donde la teoría de la reproducción social dice, vale, entendemos el concepto de fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo no es algo sencillo, no es solo valor de cambio, no es algo abstracto, es algo concreto y real, y a veces es solo eso. Y esto es un argumento, diría yo. El segundo argumento es que para que el valor capitalista se atribuya a lo que sea, tiene que haber pasado por una circulación mercantil, digamos. Marx diría que no hay un valor capitalista cuando simplemente porque, digamos, si por ejemplo un herrero le pone las herraduras a un caballo y cambia su trabajo por, digamos, otro bien que obtiene de su vecino, pongamos jabón, intercambia jabón por herrarle el caballo a su vecino. Ahí hay un intercambio, pero no se ha producido para ser vendido. Es la producción para la venta que la que, digamos, orienta la producción desde el primer momento, y es esto lo que permite a cualquier mercancía, digamos, incorporar valor, dado que este valor no puede anticiparse, no puede determinarse hasta que sabes que hay cuál es realmente el trabajo socialmente necesario para producir algo de la manera más barata posible. Es decir, el trabajo medio social a través de todo lo que se está produciendo. La producción de pasta de dientes. Hay un trabajo social medio requerido para producir dentífrico. Y esto es lo que determina, digamos, lo que será básicamente el valor de esa pasta de dientes. But there's no social average labor of my cooking a meal.
No hay un trabajo social medio, digamos, en respecto de yo cocinar un almuerzo. No se determina el valor. Nada determina lo que es el valor de mi fuerza de trabajo ahí, porque no hay un intercambio de lo que estoy produciendo. Por tanto, no se puede determinar el valor de ella. En fin, esto lo explico en el libro y generalmente me explico mejor por escrito, porque puedo realmente repasar todos los argumentos, pero básicamente esto es lo que podría decir ahora. Respecto, no me he enterado de todos los nombres, pero la cuestión de que no se valora el trabajo de cuidados durante la pandemia, efectivamente. La pandemia ha mostrado que la teoría de la reproducción social es correcta. Lo que se ve es tan interesante. Se me ha presentado como que vivo en Ontario, pero en realidad vivo en Texas ahora mismo. Me jubilé el año pasado y mi esposo trabaja aquí en Texas. Así que igual tengo una perspectiva muy americana de lo que está pasando. Aquí lo que hemos visto al comienzo de la pandemia es como de pronto el Estado tenía este tremendo poder para transferir recursos, no suficientes, pero sí que transferir recursos hacia los hospitales y producir respiradores automáticos, es decir, para satisfacer necesidades humanas. Y se dirigieron millones de dólares. En Canadá, por ejemplo, se ha hecho un ingreso básico universal para la gente que ha perdido el trabajo por el COVID. Así que de pronto hay un montón de recursos para la vida. Entonces, el hecho de que estos recursos estaban ahí y que el Estado básicamente se vio obligado a hacer esto, ¿no? Y a proveer para la vida, muestra, en primer lugar, cuán importante es la vida para el propio capitalismo. Lo están haciendo para mantener la economía en funcionamiento. Esto muestra que el capitalismo realmente necesita tener trabajadores sanos para poder explotarles. Esto por un lado. Pero también muestra cómo siempre serán medidas parciales, porque el capitalismo no se puede permitir financiar plenamente la vida ni satisfacer todas las necesidades humanas, porque es demasiado caro, porque, digamos, hace que la gente se espere demasiado y demás. Y esto puede ser un problema tan importante para el capitalismo como el gasto, porque también podríamos pensar, por ejemplo, cómo gastan muchísimo dinero en cárceles, cosa que consiste básicamente en disciplinar a la gente. En fin, no es solo una cuestión de costes, es una cuestión de querer disciplinar a la gente. En distintas partes del mundo hemos visto distintas respuestas a la pandemia. En buena medida, los estados capitalistas están tratando de negociar de parte del capitalismo la fina línea, digamos, entre sostener la vida y socavarla. Y no puede evitar hacerlo, porque el capitalismo no puede evitar socavar el trabajo de la reproducción social, porque requiere mantener los salarios bajos y porque no puede sacar beneficios si no tiene una fuerza de trabajo disciplinada y regulada. Pero lo que sí vemos es que el otro aspecto de esto es tan importante, es que la gente se autoorganiza en torno a la vida y se ven cosas impresionantes. Por ejemplo, cómo se han montado guarderías comunales o fabricación de mascarillas, ¿no? Y todas estas cosas que la gente ha hecho como respuesta, y esto muestra, digamos, el gran potencial de cuando la gente se preocupa por la producción de la vida, digamos. Si puedo,
no gusta nada hacer esto, pero bueno, aquí un libro sobre desastres y reproducción social que sale en la misma colección que mi libro. Os pondré el título en el chat, de Per Illner, y él discute esta cuestión en detalle. Y es parte de la serie de libros que Titi y yo estamos coeditando en Pluto. Bueno, en todo caso, creo que, bueno, Peer en el libro este habla de lo complicado que es esto, porque cuando la gente se empieza a autoorganizar en torno a la producción social, el Estado a veces se retira y no da la ayuda que tiene que proveer. Entonces, es una cuestión política compleja cómo responder a los desastres. Pero bueno, mi postura durante toda la pandemia es que hay que ir a donde están todos los trabajadores y miembros de la comunidad están luchando. Hay que apoyar a la gente que, por ejemplo, en los Estados Unidos están los centros de detención y hay gente muriendo. Había protestas, digamos, para liberar a la gente que tenía pues faltas muy leves, y estas son causas que hay que apoyar. Trabajadores de la salud que están sobretrabajados y con pocos recursos, profesores y profesoras que están sufriendo y demás. Entonces, hay muchas maneras en las cuales la perspectiva de reproducción social puede explicar cómo ocurren las cosas y por qué ocurren de la manera en que ocurren, por ejemplo, durante la propia pandemia. La otra cuestión de la crisis ecológica y el ecofeminismo. Voy a dar, digamos, una respuesta un poco general. Es que nosotras hacemos nuestras propias vidas, hacemos nuestra historia interactuando metabólicamente con el mundo. Eso es el trabajo, es nuestra interacción con la naturaleza. Y es la transformación de la naturaleza y redefiniéndonos a través de ello. El trabajo de la reproducción social es hacerlo de manera que se trata de satisfacer las necesidades humanas como objetivo último. Es decir, preparo el almuerzo para mi hijo porque tiene hambre, tiene que comer. No lo hago porque quiera sacar beneficios. Entonces, a este respecto, la diferencia con el capitalismo es que produce cosas no porque satisfaga necesidades humanas, sino porque hay ciertas personas que pueden sacar beneficio. No hay, por tanto, un límite interno a lo que se está produciendo bajo el capitalismo. Es solo lo que básicamente permita sacar beneficios al mercado. Entonces, el mundo, el planeta Tierra, básicamente está ahí para ser explotado y minado por siempre, sin límites. Mientras que la reproducción social se enfrenta a esta idea porque señala que hay límites. Digamos, y el límite tiene que ser satisfacer las necesidades humanas. Y eso es lo que marca los límites. Entonces, está ahí la idea de que parte de nuestras necesidades es tener aire limpio, agua limpia, comida que no haya sido, digamos, manipulada. Entonces, hay maneras en las que las comunidades pueden definir sus necesidades respecto a la tierra. Esto, por ejemplo, en Canadá, bueno, también en Estados Unidos, hay movimientos indígenas fuertes que reclaman, por ejemplo, la tierra. Y una de las cosas que definen que es parte de sus necesidades es su propia relación espiritual con la tierra. Y esa es su definición. Creo que es fantástica y creo que nos enseña muchas cosas.
creo que el feminismo se ha preocupado de esto también. Trato de decir que esto es una parte de nuestra reproducción social, establecer qué valores, digamos, apreciamos, y es imposible que el capitalismo permita estos aspectos florecer solo en una sociedad en la que ponga las sencillas humanas en primer plano. Puede, digamos, desarrollarse todas estas aspiraciones. Y el capitalismo más bien va a tender a reproducir ese tipo de relaciones. Pues muchas gracias. Cambiamos de canal de traducción. Aviso para, eso es, para los intérpretes. Bueno, vamos a proceder a la última ronda de preguntas, ¿vale? Porque ya no nos va a dar tiempo de mucho más, porque sobre las 9 tenemos que estar cerrando. Entonces, doy la palabra a Nekane, que tiene ahora una intervención. ¿Te puedes encender el audio, Nekane? Eso es. No, yo es que estoy un poco liada con la teoría de la reproducción y con el tema del racismo y el colonialismo. O sea, tal como ha expresado antes una compañera que ha hablado de la pandemia y de toda la gente que está ahí, pues cuidadoras, etcétera. O sea, tiene que ver esa teoría de la reproducción social con los cuidados y no solamente, decir que ahí está todo el mundo, está gente blanca, gente racial. Aquí, por ejemplo, más gente blanca que otra cosa. Yo entiendo, o sea, que tenemos que realizar trabajos de solidaridad y de unión con las mujeres racializadas. Y también, o sea, por ejemplo, toda la emigración que está llegando de África y tal, que se les trata súper mal y todo esto, y les dan los peores trabajos y tal, pues también, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa con la necesidad de que los opresores, los oprimidos, tienen que salir a luchar en contra de su opresión? Y ahí está. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta, una intervención por el chat que ha escrito Rocío. Rocío dice que, bueno, que en tu libro hablas del proceso de la racialización del servicio doméstico como fenómeno global. Y dice que ella es trabajadora del hogar, que es activista feminista y antirracista y que cree que es muy importante la transmisión de información hacia nuestras compañeras, ¿no? Sobre todo en su caso, entre las mujeres migradas. Recoge tu mención en encontrar argumentos y saber transmitirlos, y el hecho de que no hacerlo, dice ella que ella cree que no recoger argumentos y no transmitirlos es una desviación capitalista para obtener y mantener un poder sobre otras mujeres, ¿no? Como ocultar información al movimiento y a las compañeras. Y pregunta que si te has encontrado con situaciones así, en las que te das cuenta de que mujeres que pueden y deben transmitir información y conocimientos dentro de la lucha social feminista no lo hacen. Y que en ese caso, ¿cómo combatir este hecho sin ser calificada de desleal con la lucha? Sería como la pregunta de Rocío. Y luego hay una palabra que ha pedido Amaya. Amaya, ¿puedes activarte el micro? ¿Se oye? Perfecto. Vale. Bueno, a ver si intento explicarme. Bueno, gracias por todo el seminario y en concreto por el día de hoy. Si entiendo bien, la teoría de la reproducción social plantea que hay un conflicto directo entre el capitalismo y la vida misma, las necesidades de la gente, ¿no? Decía Su que degrada la vida, devalúa la vida. Pero desde una perspectiva interseccional podríamos decir que este ataque, este conflicto con la vida es muy desigual según de qué vidas hablemos. O sea, que hay valores muy desiguales de las vidas, ¿no? Entonces, mi pregunta sería una pregunta doble. En términos analíticos, ¿cómo incorpora la teoría de la reproducción social esta idea del valor desigual de las vidas, más allá de esa contradicción con las necesidades humanas? Entonces, ¿cómo se mide incluso el valor de las vidas o el valor que el capital da a las vidas? ¿Cómo lo incorpora analíticamente la teoría de la reproducción social? Y luego, en términos políticos, también, ¿qué implicaciones tiene esto?
porque podríamos decir que hay un problema que nos es común y colectivo, pero está atravesado por desigualdades. Entonces, tampoco es suficiente con decir el problema es el capitalismo, porque también tenemos pues, relaciones de privilegio fuertes internas que desmontar, ¿no? Entonces, ¿cómo incorpora, digamos, todo esto el feminismo del 99%? Gracias. Gracias, Amaya. Hay una palabra también de Rafaela Pimentel ahora, que se puede activar el micro. Sí, buenas tardes. Bueno, primero decir que me parece súper interesante, aunque no he leído lo del libro, pero creo que traer esas teorías que se han estado hablando otras feministas y otras mujeres así como sobre toda esta situación yo creo que es interesante traerlo ahora, ¿no? Porque y yo creo que habla de algunas cuestiones. Entonces, a mí, con lo que Amaya acaba de preguntar y con la pregunta de Rocío que hacía, creo que me esperaría a que ella, porque creo que va a hablar sobre lo que yo iba a preguntar, creo que lo va a plantear ahora. Entonces, dejo los minutos para que responda y yo creo que ahí entraría lo mío que iba a preguntar. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Rafaela. Y hay una pregunta por el chat. Si quieres leerlo directamente, está escrita en inglés, escribe Sara. Y con esto ya cerramos, porque si no, no va a dar tiempo a que Su pueda responder. Dice que cómo está la teoría de la reproducción social enfrentando el tema de las necesidades que los diferentes grupos sociales tienen, sean mujeres racializadas, mujeres blancas, mujeres trabajadoras, mujeres migrantes, lesbianas, etc. Y dice que se refiere a que hay un objetivo común, que sería el final del sistema capitalista, pero que la teoría no explica esto de una manera satisfactoria, no relaciona de una manera satisfactoria este objetivo común con las distintas necesidades que las diferentes mujeres tienen, ¿no? Y bueno, si puede hablar un poco en torno a esto. Cerramos aquí y damos paso a las respuestas y luego haremos el cierre general. Okay. So thank you again, and these are great questions. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Son grandes preguntas e intervenciones. En primer lugar, no estoy segura de haber entendido la primera del todo, es decir, cómo satisfacemos las necesidades de las explotaciones. Quizás he interpretado mal, pero ¿acaso hay mucho énfasis en luchar contra las opresiones y en lugar de luchar contra la explotación? Quizás esto... perdonad, me está llamando el móvil. Eso se basa en el hecho de que creo que vienes de la perspectiva o la idea de que el trabajo de cuidados no es valorado y que su lucha contra la explotación en el trabajo algo opuesto, necesariamente luchar contra la opresión. Creo que lo que diría, no, perdón si he interpretado mal, creo que lo que diría es que lo que la teoría de la reproducción social intenta decir es que eso no son luchas diferenciadas, que no puedes luchar abiertamente contra la explotación si no tomas en consideración las luchas contra las relaciones sociales que han organizado y por qué los trabajos de cuidados tienden a ser desarrollados por qué el trabajo remunerado de cuidados es mayoritariamente desempeñado por mujeres y gentes de color, a no ser que, o mejor dicho, organizarse contra la explotación también es organizarse contra esos aspectos que explican
el por qué solo mujeres y gentes de color son canalizadas hacia los trabajos, los empleos de baja remuneración, de gran estrés. Y eso es una parte de su lucha contra el capitalismo y contra la explotación. El hecho de que los trabajadores de la salud, por ejemplo, en Estados Unidos, o en los hogares de gentes mayores, las residencias de ancianos, carecían de material de protección contra el COVID, ¿no? Porque no ha habido suficiente inversión entre los trabajadores que carecían de una historia de trabajo sindical, digamos, ¿no? Es decir, son sectores con escaso peso sindical y que no se han beneficiado de la formación, de modo que estas cuestiones de explotación y opresión están interrelacionadas totalmente, ¿no? Y no es que tengas que decir que cada lucha concreta deba luchar contra el antirracismo. El argumento es que cuando suceden esas luchas y que identifican una conciencia antirracista o antisexista, o la cuestión del Me Too, hay que apoyarlas en ese terreno. No puedes decir, bueno, esto está al margen de la lucha sindical o por los salarios, ¿no? De modo que hay que apoyar a la gente en el terreno en el que se está luchando. Hablando a la izquierda socialista, hay que decir que no penséis en esas luchas como una aberración o un desvío de nada. Y en el mismo modo que la mujer de color estresada que trabaja por salarios bajos por 2 o 3 en Estados Unidos, en 2 o 3 empleos distintos, ¿no? O en residencias distintas, ¿no? Esa gente también tiene un interés en apoyar el antirracismo, las luchas antirracistas, en la lucha de su hija o de su hijo, porque hace que su vida como trabajadora sea más fácil también si sus hijos no están constantemente acosados, ¿no?, por la policía o quien sea, ¿no? De modo que simplemente para poner el acento en ese tipo de conexiones, ¿no?, que es tan importante eso. El modo en que reorganizamos de conjunto nuestras vidas en el trabajo y en casa está interconectado, y pensar cómo lo que es necesario por qué es necesario superar el capitalismo, no solamente por la cuestión de la explotación del trabajo, sino no que no debas concentrarte en esto, pero que no es exclusivo, ¿no? Y también hay que ver oportunidades para luchar contra las opresiones. Espero que eso haya contribuido a responder a la pregunta. La pregunta sobre el trabajo migrante, el trabajo doméstico, y eso es una señal de cómo está racializado el trabajo doméstico. Está muy racializado y arraigado en el sistema. Seguro que es consciente de ello, pero hay muchos países, por ejemplo México u otros, o países cuya economía depende del trabajo, de las remesas de las trabajadoras migrantes, ¿no?, que mandan a casa sus países de origen. De hecho, en el caso de México, por ejemplo, utilizan esas remesas para apoyar comunidades, centros, de modo que utilizan el trabajo de las trabajadoras migrantes para organizar la reproducción social en el país de origen. De modo que no es solamente una cuestión nacional o doméstica, sino es una cuestión internacionalizada, ¿no?, que tiene una lógica internacional, a través de la cual nuestra estructura de reproducción social
no es solamente la cuestión del hogar, sino inmigración, el control de la inmigración, el trabajo que tienen que hacer las migrantes para sobrevivir, con peor estatus social, ¿no?, que los nativos, entre comillas. De modo que había un punto en esta intervención, una cosa sobre las feministas que no socializaban sobre sus condiciones. No sé qué decir sobre esto, pero obviamente apoyar a las mujeres para que expliquen sus historias es muy importante. Creo que no. Bueno, quizás haya perdido algún matiz sobre la intervención. Creo que la última cuestión era de Maya, sobre la diferenciación de la vida bajo el capitalismo, y totalmente. Eso es parte de lo que todas estas opresiones sociales, racismo, sexismo, diferencian a la gente. Y unas vidas son más valiosas que otras. Y eso es muy importante de tener en mente, ¿no? Y es precisamente por qué es tan importante luchar teniendo en mente siempre el apoyo a las vidas que están menos valoradas. Y no puedes tener unidad de clase y no puedes juntar a la gente si no partes de esta constatación. Eso no implica que ignoras los intereses de las mujeres blancas, sino que desde la izquierda debes incorporar el antirracismo, antisexismo, anticolonialismo, etcétera, sus luchas en el centro de lo que estás haciendo, ¿no?, que es la lucha contra el capitalismo, ¿no? Y esta es la única forma que conozco de construir una verdadera solidaridad. No creo que existan otras vías. Y en términos de cómo nos habla la teoría de la reproducción social, de cómo surgen esas diferenciaciones, lo que dice la teoría de la reproducción social, esa es la tendencia del capitalismo, porque tiende a integrar todas las vidas, reforzando e integrando y reperfilando otras opresiones preexistentes, que no han nacido con el capitalismo, sino que las moldean y las integran. Y no puedes entender la dinámica de ningún espacio o diferenciación o opresión específica sin aprender la historia, sin aprender esa historia. De modo que una de las cosas que hace la teoría de la reproducción social, o estudia, y analiza, es entender esa dinámica global del capitalismo y las realidades concretas, y entender la dinámica del conjunto más amplia y pensar a través de ella las luchas concretas. No hay ninguna explicación prêt-à-porter, digamos, ¿no?, preparada, lista, ¿no?, acabada, sino que hay que analizar dinámicas concretas, y estoy totalmente de acuerdo. Eso implica, y esa es una de las mejores cosas que ha aportado el feminismo, el modo en que ha sido capaz que las relaciones interpersonales, donde racismo, sexismo son tan letales y horribles, deben ser, son parte de la lucha, de reorganizarlo todo. Y hay que tomarlas seriamente y construir estrategias para abordarlas. Y tienes que apoyar a la gente siempre, ¿no? Sospecho que muchas venís del feminismo, y esto ya lo sabéis, y no es tan importante, pero
mucha gente no entiende que hay que argumentar estos temas al sector de la izquierda que no se toma esto seriamente, ¿no? Y este es el punto clave desde mi punto de vista, ¿no? Yo lucho por entender quién es mi auditorio, ¿no? En este sentido. Y a veces me temo, a veces exagerando las diferencias entre el feminismo autónomo y el feminismo del 99%, porque tiendo a pensar que estamos en el mismo lado de la barricada y demás. Y deberíamos estar discutiendo sobre todo a gente de izquierdas que no se toma las represiones específicas en serio. De modo que muchas gracias. Y espero haber respondido a estas preguntas. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Intentaré conectarme a futuras sesiones. Ya lo he comentado con Judith, porque parecen apasionantes las sesiones que están por venir. Genial, muchas gracias, Su. Vamos dando un poco finalización a esta primera sesión del curso. Antes de nada, agradecer encarecidísimamente a Alex y a Andreu por el pedazo de trabajo de traducción que han hecho, no solo estar aquí las 2 horas hablando sin parar, escuchando de un idioma a otro, sino además con una calidad en la traducción importante, ¿no? Que ha permitido, yo creo que en castellano se entienda perfectamente todo lo que Su nos iba contando. Quienes no hayáis recibido todavía el libro, sobre todo si os escribisteis hace ya varios días, podéis escribir el correo electrónico, ¿vale? Que es cursos@vientosur.info, para que comprobemos si ha habido algún tipo de problema con el envío o si simplemente hay un retraso en correos. Recuerdo que las próximas sesiones, bueno, la próxima sesión es el día 2, que es martes día 2 a esta misma hora, de 7 a 9, y contaremos con Amaya, que bueno, yo creo que va a ser una sesión súper interesante a todas luces. Luego tendremos una sesión el día 9 con Verónica Gago, que se va a conectar desde Argentina, y una última sesión, si no me equivoco, el domingo de CAE 14, con compañeras desde las luchas sindicales de la reproducción social, que va a estar un poquito pues, más enfocada a debatir a partir de experiencias prácticas que se están construyendo en ese ámbito, ¿no? Y a la organización de mujeres también en ese sentido. Como habréis recibido un correo diciéndolo, os volveremos a mandar un correo próximamente con algunas lecturas previas de las ponentes de las siguientes sesiones para que podáis echar un vistacillo e ir con algunas cosas leídas. Y bueno, muchas gracias, Su, de nuevo. Yo creo que esperamos devorar, ¿no?, el libro en los próximos días, porque la verdad es que, bueno, son cuestiones como súper interesantes y un gustazo tenerte por aquí. Y nada, muchas gracias a todas por la participación. Creo que el debate también ha sido muy rico, y a ver si, bueno, pues poco a poco las que no os hayáis animado a hablar hoy, podéis hablar el martes día 2 o en las próximas. Un abrazo a todas, muchas gracias.